Todos nosotros tenemos días que recordamos con un especial detenimiento. A veces puede ser el nacimiento de un bebé en la casa. A veces puede ser la graduación de la secundaria o de la universidad. Para algunos, la fecha en la que se comprometen para el matrimonio. Para otros, la fecha misma del matrimonio. O alguna pérdida de algún ser querido. Todos tenemos alguna fecha especial que recordamos de una manera significativa. Ese día cambió nuestras vidas de alguna manera. En el caminar con Dios también nosotros tendremos momentos en los que Dios obrará de una manera especial con nosotros. Esos momentos o esos eventos deberán marcar nuestros registros de la obra de Dios en nuestras vidas. Hoy día vamos a aprender cómo Josué, cuando estaba cruzando el río Jordán, Dios le dijo: tienes que tomar 12 piedras porque quiero que hagas algo que va a traer recordatorio de la poderosa obra mía. Esta es nuestra lección de hoy día, aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 4, versículos del 1 al 8 y 22 al 24 de Josué. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ello pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Versículo 22. Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. El momento estaba sucediendo. El pueblo estaba cruzando en tierra seca después de que los sacerdotes habían tomado el arca y se habían puesto en medio del río. El río se había detenido más arriba y de tal manera de que el pueblo pasaba en tierra seca con la posibilidad de llegar al otro lado, al lado occidental del río, y después de eso continuar con la posesión de la tierra prometida. Dios estaba haciendo la obra, y en ese momento el poder maravilloso de Dios se estaba expresando ante los ojos de un pueblo que miraba agradecido y atónito al mismo tiempo la obra de Dios. Para Josué, ese también fue el momento en el que su nombre fue engrandecido, y el pueblo se dio cuenta de que había un Dios que estaba obrando en medio del liderazgo de este hombre, al igual que como lo hizo con Moisés. Pero ese día no tenía que pasar desapercibido. Dios tenía que hacer algo para que el pueblo de Israel nunca olvide lo que estaba sucediendo. Dios le había dicho a Josué que quería que tomara 12 hombres, uno de cada tribu de las tribus de Israel, y ellos
fueran quienes vayan y tomaran una piedra del centro del río, cerca de donde estaban los sacerdotes con el arca, y llevaran en hombros esas piedras hasta el lugar en donde iban a acampar, y allí levantar un monumento conmemorativo. Esa era la tarea. ¿Cuál era el propósito? El mismo Señor les dice, para cuando sus hijos les pregunten de qué se tratan estas piedras, ustedes puedan contarles a los hijos de que Dios había abierto las aguas del río Jordán de la misma manera que Él había abierto las aguas del Mar Rojo, ya cuando el pueblo salió de Egipto. Y de esa manera ellos recordarán de que Dios ha venido obrando desde antes y seguirá obrando con ellos. Este recordatorio serviría al pueblo, para que el pueblo, siempre que lo mire a ese lugar, recuerde que había un Dios que ha venido haciendo su obra en medio de ellos. Eso les traería la paz y la confianza para cuando enfrentaran otros problemas, y de esa manera el pueblo, y sobre todo los hijos, aquellos quienes no habían visto esa obra, puedan saber de que Dios ha venido bendiciendo a Israel desde mucho antes de que ellos hayan nacido. Este ejemplo nos deja una lección muy importante. En el Antiguo Testamento no solamente vemos este momento, sino otros, como mismo Abraham y otros siervos del Señor como Jacob y otros más, quienes cuando se enfrentaron a momentos difíciles y después Dios les dio la victoria, o cuando se encontraron ante algún momento especial en sus vidas, ellos levantaran altares, y esos altares les serviría después como recordatorios de la obra de Dios hasta ese día. Estos altares en sí, o estos monumentos, no eran sitios para que se convertirían después en centros de adoración continua, sino más que nada eran recordatorios de la obra de Dios. Para nosotros como creyentes, esto también tiene que ser un principio fundamental en nuestras vidas. Tal vez no necesitemos levantar altares físicos, no tendremos que recoger piedras para ponerlas en un monumento. Por si podremos anotarlas en nuestras Biblias, si podemos anotarlos en un diario de nuestro caminar con Dios, marcar esa fecha de alguna manera, de tal forma que cuando nosotros enfrentemos otro problema o nos sintamos solos, podamos ver en estos recordatorios la obra de Dios y recordar de que Dios ha estado con nosotros mucho antes de lo que nosotros nos hemos dado cuenta, y que Él ha venido haciendo su obra. Cuando una persona nace de nuevo, es uno de los recordatorios más importantes, pues eso cambió la eternidad de la persona que en arrepentimiento recibió a Cristo y sus pecados fueron perdonados, y ya no existirá más condenación para aquel que puso su fe en Jesús. Para aquellos que tal vez han sido sanados de una enfermedad grave, para aquellos que tal vez vieron cómo Dios restauró la vida de un matrimonio, o rescató de las drogas a un hijo, o hizo algo especial. A veces cuando Dios nos promete algo, anótelo, y cuando Dios cumple después lo que Él prometió, anote esa fecha también, porque eso nos recordará a nosotros de que Dios ha estado siempre. Nuestra mente a veces es frágil. Como seres humanos tenemos la tendencia a olvidar fácilmente las cosas que Dios hace, y cuando viene un problema frente a nosotros es cuando la angustia nos atormenta, y en ese instante pensamos que estamos solos. Pero si pudiéramos volver a ese lugar en donde tenemos registrado lo que Dios ha hecho, nos ayudará a recordar de que Dios ha estado antes y que seguirá con nosotros. Eso nos dará la fortaleza, la seguridad de enfrentar lo que viene con tranquilidad, sabiendo de que Dios ya ha venido obrando con nosotros, ya ha caminado con nosotros, hemos visto su poder y Él ha seguido haciendo sus maravillas. Para Israel, esas 12 piedras representarían el inicio de una nueva jornada. Para los hijos de aquellos que iban a nacer después de la tierra prometida, ese sería el monumento recordatorio de lo que Dios hizo cuando cruzaron el río Jordán. Para nosotros, esos recordatorios nos van a ayudar a enfrentar también lo que tenemos por delante, hasta cuando Dios nos lleve a su presencia. No olvide, anote esos hitos,
esos lugares especiales, esos momentos únicos de nuestra vida con Dios. Eso nos va a ayudar a crecer en fe, a afianzarnos cuando enfrentamos problemas y a seguir caminando con confianza y fidelidad, porque sabemos que tenemos un Dios que ha sido grandioso con nosotros y lo seguirá haciendo. Que Dios le ayude y recordemos siempre la poderosa obra de Dios en nuestro favor. Hasta pronto.